Hermano, buenas tardes. Bueno, ponerse el compañero Santos Saavedra Vázquez, el presidente de la CONAR Perú, va a hacer su intervención sobre el tema, el análisis político, económico, social, jurídico que vive el país. Respetados frente a compañeros, compañeras, crisis directivos de la Central Nacional de las Rondas Campesinas del Perú, autoridades ronderiles de los comités regionales, provinciales, estatales, de base, hermanos que están en un proceso nuevo en algunas partes del territorio nacional. Respetados compañeros panelistas, quienes podrán fortalecer esta exposición del esfuerzo que hagamos de poder dar una explicación referente a la realidad política, económica, social y jurídica. Tremendo título, ¿verdad? Tremenda temática que cada palabra de ello tendríamos para poder desglosar y hacer una tremenda exposición. Sin embargo, vamos a tener que centrarnos en algo que nos permita a nosotros entender y asumirlo como tal para las transformaciones que se necesitan. Muchas veces cuando se dice hay que hablar de la realidad política, algunos se incomodan, ¿verdad? Porque no quieren escuchar de la política. Es natural entender eso, porque se ha hecho creer a una gran cantidad de gente que la política es mala. Que si un indígena, que si un rondero, que si uno de la clase trabajadora eleva su conciencia política, para eso, para los conservadores que han manejado estos últimos 500 años, estos países llamados hoy repúblicas, entonces dicen, no te metas a la política, que la política es mala, ¿verdad? Eso han penetrado, han logrado introducir en las mentes de millones de seres humanos, hacer creer que la política es mala. Pero si uno recurre al diccionario y a la ciencia, la política es la ciencia y el arte de gobernar, es aquel que se dedica a los asuntos públicos de la sociedad. Por lo tanto, las sociedades en el mundo siempre se han regido por la política. Por eso se han constituido los países, se han constituido las repúblicas, se han constituido las constituciones políticas, se han constituido las economías, se han constituido, también encontramos las clases sociales, los grupos sociales. Entonces, ahora es en manos de quién está la política. ¿Cómo se ejerce la política? ¿Para quién se ejerce la política? ¿Desde dónde y para qué? En el caso peruano, nosotros tenemos una larga historia. Venimos de un imperio, de Tahuantinsuyo, y si podemos regresar años más atrás de las civilizaciones antes de nuestro imperio, cómo se organizaba la política administrativa y el imperio incaico, cómo se distribuían los territorios, cómo se generaba la economía, cómo se aplicaban los derechos sociales, cómo se aplicaban las políticas públicas. Entonces, pero fuimos agredidos, interrumpidos ese proceso hace 5 siglos y fuimos invadidos por el imperialismo español, donde definitivamente se cortó ese proceso de desarrollo de esa civilización y se cortó tan violentamente con la muerte de millones de pueblos indígenas y asesinando a su principal líder, que es Atahualpa, y entre otros. Y si venimos más recientemente en la lucha independentista para deshacernos de la imposición del imperialismo español, nos referimos a 1780 con el levantamiento de Túpac Amaru, que a la cual en el primer mandamiento de la ley de las rondas campesinas se habla continuar la obra liberadora de Cristo Túpac Amaru, Micaela Bastidas y de todos los revolucionarios y mártires de la patria. Ese primer mandamiento que está ahí en el Estatuto de las Rondas. Entonces, para nosotros no es nada nuevo, no nos puede incomodar ni asustar
y hablar con fuerza y coraje sobre lo que pensamos. La política es lo que pensamos, lo que ideamos, lo que queremos hacer, y siempre pasa por nosotros la política del individualista y la política del bien común, la política colectiva. ¿Cuál practica las rondas? ¿La política individualista o la política colectiva? Política colectiva, seguridad colectiva, bienestar colectivo, ambiente colectivo, en todo sentido. Entonces, esa es la contradicción a resolver. La política individual de un pequeño grupo y la política amplia, grande, colectiva, que los bienes comunes, que esa riqueza sea para todos. Esa es la contradicción a resolver en este momento. ¿En manos de quién están los bienes materiales? ¿En manos de quién está la economía? ¿En manos de quién están las leyes? ¿Para qué favorece? Entonces nosotros tenemos que eso identificar con claridad al enemigo. En estos últimos días, mucho se habla de la inseguridad ciudadana, ¿verdad? No es que se hable, sino es que se siente. Cuando ves caer a cada minuto, a cada hora, a un hermano, una hermana trabajador, un bodeguero, un transportista, un cantante, un campesino, un rondero, un pequeño empresario, que es masacrado. ¿Por quién es masacrado? Y hay que tener clarísimo ahí. Bueno, decimos en forma general y le conviene algo que nosotros no aterricemos en decir, sí pues, bueno, es la delincuencia, la delincuencia, la delincuencia. Pero hay que llegar al fondo. ¿Por qué existe esa delincuencia? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién lo mantiene? ¿Por qué? Entonces, voy a compartir brevemente con ustedes la estadística. Mire, la pregunta es, ¿cuáles son las principales razones del aumento de la criminalidad en el Perú? ¿Y por qué dicen el Perú? Porque en todos los países hay criminalidad, ¿verdad? No hay excepción en Perú. Pero hablamos lo de Perú. La respuesta es lo siguiente. Un 45% de la población cree que las causas de la criminalidad en el Perú es la corrupción de las instituciones del sistema de la seguridad de justicia y de las instituciones que están encargadas de la parte preventiva de la seguridad. Mire, esto es clave, para que no te engañen que bueno, el delincuente está por ahí, roba porque quiere. Tienes que saber dónde está. Entonces, es la principal responsable de la criminalidad en el Perú, es que las instituciones están corrompidas. El sistema de justicia está corrompido. Por eso es que encuentra terreno fértil la delincuencia, porque no hay, digamos, castigo, no hay prevención. ¿Qué más? El Congreso de la República no ha aprobado leyes necesarias. ¿Qué cree la gente? ¿O qué se siente en estos últimos tiempos? Que más bien desde el Congreso se han aprobado leyes pro-crimen, ¿verdad? Pro-crimen. ¿Pero para qué se aprueban leyes pro-crimen? Porque el crimen, la delincuencia, el abigeato, que es el más peligroso, está en el propio Congreso, ¿o no? Claro, por eso es que jurídicamente, con ley en mano, hoy abiertamente desde el Congreso se tiran contra los jueces, contra los fiscales. Es decir, ellos chambean duro para la impunidad. Porque si tú miras las estadísticas, ¿quiénes están llenando las cárceles? ¿Se están llenando de congresistas o se están llenando de delincuentes común por ahí? ¿Y los ladrones de arriba? Nada, ¿verdad? Libres, gobernando, haciendo leyes, insultando, hasta diciendo que si quieres protegerte, pónete láminas fuertes que no entre la bala, lo están diciendo a los microbuseros, ¿verdad? Reciencito en el Congreso. ¿Qué más?
También la estadística nos dice que las leyes son demasiado blandas para atacar el crimen, para castigar la delincuencia. Eso es verdad. También nos dice falta de liderazgo. Falta de liderazgo del Poder Ejecutivo. Pero ¿cómo van a actuar contra el crimen, contra la delincuencia, si el ministro del Interior es un delincuente? Imagínate hasta dónde hemos llegado. ¿Qué autoridad moral va a tener si él tiene que estar cuidándose de las investigaciones que tiene porque han defendido a delincuentes? Entonces, ese es otro de los problemas. También la crisis económica. Lo que estoy señalando, esta investigación es de Ipsos, referente al mes de febrero de este año. La pobreza ha aumentado un 29%. Es decir, hoy tenemos más de 9 millones de pobres en el Perú. 5% de extrema pobreza. Más de 4 millones de personas que se van a dormir comiendo una sola vez al día. Esa es la realidad. Si hablamos que chorrea la economía, si hablamos que tenemos plata bastante, que la política neoliberal nos engañaron, que es la perfecta, ¿por qué tendría que aumentar la pobreza? Porque se supone que hay que ir cerrando las brechas sociales, la pobreza tiene que ir disminuyendo, más no aumentando. Pero esa es la realidad. En vez de disminuir, ha aumentado la pobreza. También es otra de las causas para que se desarrolle la inseguridad. También nos dice la encuesta que es la crisis económica y la falta de oportunidades laborales. Efectivamente, no hay iniciativas, no hay desarrollo, las economías emergentes se caen, los emprendimientos se caen porque cientos de negocios, cientos de emprendimientos han tenido que renunciar por miedo a ser extorsionados, a ser asesinados, ¿verdad? Esa es la realidad. También nos señala de que no habría los recursos suficientes para equipar correctamente, en este caso, a la Policía Nacional. También señala la migración irregular, porque hay una delincuencia nacional y hay una delincuencia internacional. La delincuencia nacional ha sido avasallada por la delincuencia internacional de nuevo tipo. Pero esta delincuencia no opera sola. Tiene sus conexiones adentro en las instituciones tutelares de la seguridad y de la justicia. Por eso es que los crímenes se dan con total impunidad y no pasa nada. Asimismo, también nos señala que el mal funcionamiento del sistema penitenciario. Porque el delincuente, cuando va a hacer, ¿dónde lo mandan? A un penal, ¿verdad? A un penal. Pero en el propio penal también hay corrupción. Entonces, quería explicar un poco allí sobre el tema de la inseguridad. Bien, vamos a comentar algo más sobre los mitos que nos vendieron y quiénes nos vendieron y quiénes pretenden continuar gobernando este país. Nos dijeron por todos los lados, por todos los medios, que la eficiencia de la economía y el desarrollo económico de un país estaría en lo privado, porque el estatal sería muy corrupto. Y ahora la pregunta es, si es tan cierto, ¿qué cosa representó Odebrecht? ¿Una empresa honesta o corrupta? ¿Y qué es, privado o público? Entonces, aquí el grupo que gobierna el país bajo la CONFIEP
son los poderosos que tienen el poder absoluto. En el gobierno de los 90 de Fujimori se optó por cerrar todas las empresas públicas que eran propiedad del Estado peruano. Se lo vendieron totalmente. La telefonía, hierro, carreteras, puertos, aeropuertos y todo lo demás. Ahora está en manos de privados. No tenemos empresas estatales, mientras el puerto de Chancay, que se inauguró hace unos meses, que está casi nomás a unos kilómetros. ¿De dónde es el puerto de Chancay? ¿De dónde es el capital? El capital chino. Esa empresa es estatal, porque en China hay empresas estatales que están en varios países del mundo y uno de ellos es el Perú, es la que tiene la mayoría de acciones en la inversión del puerto de Chancay. Es una empresa estatal china. También es una empresa estatal del Estado vietnamita. De la telefonía, ¿quién es cliente de Vitel acá? Vitel. Hay varios que su plata de ustedes va a parar al Estado chino, pero vietnamita. Los vietnamitas tienen sus empresas estatales y una de ellas opera en el Perú con la telefonía celular que es Vitel, ¿verdad? Entonces, al Perú nos hace creer que tener una empresa pública del Estado es mala. Y como los otros países tienen sus empresas estatales y se dan el lujo de operar y hacer economía en cualquier país de la tierra. Solo para la reflexión. A cada momento, estos señores que nos gobiernan en el país nos hablan de esa palabrita libertad. La libertad es de unos cuantos, la opresión de la mayoría. En todo momento, hasta hay un presidente vecino de este continente que ganó la elección con esa palabra libertad y libertad y libertad. Y lo puso su nombre de su partido, el Partido Libertario. Y eso en el Perú también tiene sus operadores que están levantando esa corriente de la libertad y la libertad. Existe libertad para un puñado, por la minoría, pero opresión para la gran mayoría. También nos vendieron el mito que el comunismo te va a quitar todo. En cada campaña electoral te dicen: no votes por un proyecto popular de izquierda, no votes por un proyecto emergente que venga de la clase trabajadora, que te van a convertir en un Cuba, que te van a convertir en un Venezuela. ¿O no han escuchado eso? En cada momento, en cada elección, y no solamente lo hacen en Perú. Mañana hay elecciones. ¿En dónde? Mañana. Mañana hay elecciones en Ecuador. Se debate entre el posicionamiento total de la ultraderecha radical con uno de los millonarios más grandes del Ecuador y alineado al imperialismo de los Estados Unidos, y entre una opción progresista, nacionalista, patriota, que lidera a una líder mujer, Luisa González, que desde acá, desde Perú y el movimiento social, apostamos que gane esta propuesta alternativa crecida de la base popular, que esperamos que así sea, haya buenos resultados para el vecino país del Ecuador. Y además, ¿por qué? Porque ahí también hay un movimiento indígena, que es el Pachacutic. El Pachacutic como herramienta política, pero de que es la CONAI, que ellos también sienten la necesidad de echar afuera la política autoritaria, fascista en Ecuador y empezar a construir un proceso propio al estilo ecuatoriano. También nos dijeron que ya no somos ciudadanos, sino consumidores. Efectivamente, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Somos productores o consumidores? Solamente el capitalismo, el gran capital, liderado por estas potencias mundiales, quieren ciudadanos o quieren países, quieren estados no industrializados, sino países consumidores
que solo vendamos materias primas y uno de esos campeones de vender materia prima es el Perú, ¿verdad? Porque aquí no se fabrica nada. El celular que tú estás filmando no se fabrica aquí en Perú. Se hace en otros países, los que tienen la ciencia y la tecnología. Entonces, un Perú así, sin tecnología, sin industria, va a pasar toda su vida solamente vendiendo materias primas y no habría desarrollo. También lo vendieron el mito, hicieron creer que la minería sería la gran solución y el gran desarrollo. Por eso es que el Perú casi al 100% está concesionado para la actividad extractiva. Tenemos toda la cordillera andina del país, desde Piura hasta de Tumbes, Piura hasta Tacna y Puno. Toda la cordillera está concesionado. Tiene ya dueños, pero esos dueños no son peruanos, sino son capitales de otros países poderosos del mundo, especialmente de europeos y de Norteamérica, pero también chinos, también están allí. Y ahí está el caso de Río Blanco en Piura. Entonces, nos vendieron ese mote de que la minería va a ser la gran solución. La pregunta es, ¿ha solucionado la minería en el Perú? ¿Ha traído desarrollo? Sí ha traído plata, pero para un puñado de gente. Pero que no está aquí en el Perú esa plata. Está en los bancos internacionales, ¿verdad? Está allá, gran fortuna. En el Perú lo que ha dejado, ya no vamos a mencionar porque ustedes la conocen. También nos dijeron que somos el milagro económico, que la economía crece y crece todos los años, que por lo tanto somos los campeones del crecimiento económico en Latinoamérica. Pero ahora, hoy en Perú estamos pasando un problema de una crisis económica enorme, porque el propio modelo económico político que tenemos lo ha decidido así destruirlo, porque más se privilegia las economías de los poderosos, menos una economía soberana que no existe. Un país que dependa de otro cuando hay una crisis allá es golpeado duramente aquí. Y ahorita se está sintiendo con el gobierno de Estados Unidos por Donald Trump, ¿por cierto? ¿Qué está haciendo el gobierno en política migratoria? Está deportando a todos, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo en el tema económico? Las relaciones comerciales, metiendo aranceles a todos los países. Aquí, los que se fueron a adorarle a la juramentación de Donald Trump, los ultrafascistas derechistas de acá de Perú, se fueron a adorarlo, incluido de Ecuador igual. Ahora están calladitos, porque el presidente de Estados Unidos al Perú ya le aplicó un arancel del 10%. Y esto va a aumentar según cómo se comporten. Pero ¿por qué es objeto de ataque cada país? Porque está desintegrado. Entonces, ¿qué ha hecho Latinoamérica? Inmediatamente los países unidos en la CELAC se acaban de reunir en Honduras y acaban de sacar un pronunciamiento conjunto, más de 30 países de Latinoamérica y del Caribe, pues para hacerse respetar como un solo puño y también ponerle un alto al abuso del imperialismo liderado por los Estados Unidos, porque ellos están reinventando una nueva economía bajo el autoritarismo, el miedo y todos los ojos mirando a nuestro continente, porque de aquí de este continente, para el capitalismo, hay mucha riqueza, agua dulce, hay litio, hay minerales, y el Perú está en disputa. El Perú en disputa. ¿Por qué? Porque tiene su riqueza. ¿Tiempo? 2, me regalo 2 minutos. Gracias. Bien, cerrando. ¿Quiénes tienen el control político y administrativo? ¿Cómo alargar el tiempo de tener el control político en un país como el Perú? Usando el miedo.
usando la fuerza, usando la represión. Y en el Perú el Estado monopólico tiene el control de la represión. Dice que el 94% no lo quiere el Congreso ni el gobierno actual. Pero eso no se muestra en las calles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lograron golpearnos en el terreno cultural y de las ideas. Nos venció el miedo, porque si sales a protestar, te van a terruquear, te van a denunciar, te van a disparar. Y ahorita acaban de aprobar leyes en el Congreso sobre pretexto de la delincuencia. Están aprobando leyes para matar. Pero ¿quién va a estar en la calle? Y ahorita dicen breve que hay una ley de terrorismo urbano. Semejante cosa. No saben qué hacer, están locos. Se inventan a cada rato. Pero ellos siempre su objetivo va y mirada en adelante. Es cómo sostenerse en el poder. Olvidémonos que la solución va a llegar de aquí a 12 meses. Algunos estaban pensando que las elecciones van a traer la salvación. Una falsedad. Las dictaduras no creen en democracia. Las dictaduras se proyectan gobernar 50, 60 años. En el Perú están probando. Estamos en una dictadura jurídica, una dictadura económica, una dictadura política. Nos masacra la delincuencia, nos masacra los mismos gobiernos de turno. Es cierto que en 12 meses, para el año así como estos días, vamos a estar yendo a votar en un ánfora, ¿verdad? A ver, probando, suerte, ¿qué tal sale? Compañeros, las elecciones no es determinante. Y eso no hemos entendido en el Perú. Nos han hecho creer las falsas soluciones de cada 4 o 5 años. Tenemos que prepararnos para algo más. Y una preparación en el terreno ideológico, en el terreno cultural, la batalla de las ideas, la acción, la lucha. Porque desprendernos, deshacernos de este sistema abusivo, violador de derechos humanos y de impunidad total, y de la constitución política garantiza para el colectivismo, vamos a seguir igual. Por eso la ronda se debe debatir en todo momento la necesidad de un proceso asambleario constituyente. Debemos luchar por construir una política de verdad y duradera, no solamente en torno a los partidos políticos, porque el partido político como tal es frágil. La política tiene que ir engarzada en la movilización social, la lucha política, así como lo hemos visto en estas últimas semanas. Se levantó el transporte, se levantaron los artistas, se han levantado los pequeños emprendedores. Tremenda movilización, de verdad, pero solamente por una cuestión coyuntural, por el momento. Si esas nuevas manifestaciones sociales que se acumulan en las calles, pero que sienten que están hartos de este régimen, que quieren un camino distinto transitar, pero de eso, si no se da el salto de la disputa ideológica y política, no va a pasar nada. Vamos a volver a repetir lo mismo. Y no van a traer las soluciones los mismos que han desgraciado a este país. Ustedes ya están viendo quienes están ya en carrera electoral, quienes están pintando tu casa, te están prometiendo que van a hacer la solución. Son los mismos que ayer vendieron tu territorio, los mismos que planificaron matar en las protestas, son los mismos que no hacen nada por la seguridad. Contra ellos vamos a batallar. Por eso el pueblo rondero, el pueblo campesino, tiene que saber bajarse y luchar para salvar nuestro país, como dice la banderola. Hermanos, ahí dice la banderola, por la reafirmación del autogobierno rondero. Si entendemos que es autogobierno, ¿verdad? Totalmente aferrarnos a esta experiencia social que tenemos de las rondas, no perderlo para nada. Reafirmamos total en ese autogobierno. Pero ahí nos convoca unidad y acción política para salvar al país. Sin esa unidad social y política no habrá salvación de este país. Seguiremos en esa misma rutina. Por eso, una vez que los campesinos, los ronderos,
se envalentonan, nadie podrá quebrar su dignidad y su lucha y su coraje para cambiar nuestra patria. ¡Viva la Arona, campesinas! ¡Viva! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva! ¡Viva la unidad de los pueblos! Muchas gracias. Bueno, fue la ponencia de Santos Saavedra Vázquez, expresidente de la CUNAR Perú y líder político nacional.